El concepto es bomba sucia. Y entre Ucrania y Rusia están disputándose a ver quiénes están utilizando o van a utilizar este tipo de artefacto bélico. Y ya estamos con Raúl Sor para que nos cuente un poquitito. A ver, primero que nada, ¿qué es una bomba sucia, Raúl? Sí, a medida que ha ido avanzando la guerra, las amenazas de ambas partes se van haciendo más cruentas con el fin de disuadir o amedrentar a su adversario. Y la última que ha surgido es la utilización de bombas sucias, que consisten en bombas que tienen una estructura convencional, puede tener dinamita u otro explosivo, pero se las mezcla con algún efecto, con algún elemento altamente tóxico y específicamente radioactivo, es decir, algún tipo de uranio enriquecido u otro material igualmente tóxico. Y hay pocos más tóxicos que el uranio enriquecido. Y esta bomba se la hace detonar de forma convencional, es decir, se estalla la dinamita y se expande este contenido tóxico y con ello genera no va a cambiar un teatro de operaciones, pero logra, por ejemplo, cerrar o convertir en un área cerrada a el centro de una ciudad o algunas instalaciones clave, de manera que puede tener un efecto tremendamente dañino para el país que es víctima de un ataque con una bomba sucia, pero a la vez significa necesariamente un escalamiento del conflicto, porque al que le lancen una bomba sucia va a querer tomar revancha. Ahora, el lado positivo, Fernando, es que no se han usado bombas sucias. Es decir, no se ha hecho esa experiencia, todo el mundo sabe que se puede hacer y que especialmente países con niveles tecnológicos más bajos pueden recurrir a ello. Y en el caso de Ucrania tenía armas atómicas, de manera que tiene una expertise, tiene centrales nucleares, de manera que puede tener perfectamente uranio, ni hablar de Rusia, por cierto. Oye, pero yo me acuerdo, no sé si fue Afganistán o fue Irán, que utilizó, creo que gasarín contra los kurdos en un momento dado, ¿o estoy equivocado? No estás equivocado. Efectivamente lo usaron contra los kurdos, fue Irak, que usó armas químicas, y lo usó en varias oportunidades. Pero todavía el arma química no es idéntica a una bomba sucia. Y ahora estamos en un juego tremendamente complicado en que ambos países, Ucrania y Rusia, se acusan mutuamente y ya el juego está en una segunda fase en que Ucrania dice, no, Rusia lo va a hacer, pero lo va a hacer haciéndose pasar por nosotros. Entonces lo va a hacer bajo una bandera falsa, es decir, se va a disfrazar de algún grupo terrorista y haciéndose pasar por una tercera fuerza van a detonar un arma sucia. Y Rusia dice exactamente lo mismo. No, es Ucrania la que se prepara para un ataque con armas de este tipo y nos van a querer culpar a nosotros. Y en esto los europeos y Estados Unidos han tomado partido y han dicho, bueno, naturalmente el único partido que pueden tomar, es decir, esta acusación de que Ucrania va a usar las bombas sucias no tiene ningún asidero y nosotros damos fe, sabemos que eso no va a ser así y esto es una maniobra profunda de la inteligencia rusa por desconcertar, generar temor, pánico, de manera que a estas alturas la confusión es total. Y recuerda que, por ejemplo, en Irak, cuando se usaron gases, armas químicas, también se acusaba a Irak de haberlas utilizado. Irak acusaba a los movimientos insurgentes que combatían contra ellos, contra Damasco, los acusaban a ellos, en fin, y en el Medio Oriente no han usado bombas sucias con elementos nucleares, pero sí han usado una serie de armas químicas y de destrucción masiva como son los gases.
Incluso hubo un uso, ¿te acuerdas? Creo que fue en el subterráneo, en el metro de Japón, con gasarín. Exacto. ¿Te acuerdas tú? Sí, y eso fue un grupo terrorista doméstico japonés. Exactamente, o sea, no sé si que califica o no califica dentro de tal lógica que tú dices de la bomba sucia, pero provoca tal grado de pánico y de afección que porque uno tiene esta idea de que solamente este tipo de bombas son utilizables por, llamarlo así, ejército. Y por lo tanto tienen una disciplina militar que obedece a instrucciones de un gobierno determinado. Pero si es que eventualmente esto podría, llamémoslo así, individualizarse o generarse en otro tipo de grupo, ya la cosa cambia, ¿no? Sí, bueno, y es un arma terrorista por definición, es decir, es un arma que se lleva oculta. Tú no sabes, normalmente quienes llevan esta arma no van a llevar uniforme, por lo tanto es una operación de absoluta clandestinidad y que una vez que es utilizada no discrimina en lo más mínimo. Es decir, tú no puedes controlar hacia dónde sopla el viento, hacia dónde va a ir la radioactividad o el elemento tóxico. Por lo tanto, es un arma repulsiva de todo punto de vista. Ahora, no te voy a decir que muchas armas matan, pero esta es particularmente odiosa y destinada a causar pánico y desmoralizar. Ahora, y corrígeme si estoy equivocado, pero desgraciadamente una de las posibilidades que si es que se usan este tipo de armas, de ver cuál puede ser su potencial origen, es ver cuáles son las víctimas. ¿De dónde son las víctimas? Yo parto de la base de que uno no va a querer, por mucho disimular que se quiera, los ucranianos o los rusos, matar a una buena parte de ucranianos dentro de estos, o rusos, tirar bombas químicas de este tipo, o sea, bombas sucias. Pero si es que esas bombas sucias tienen un blanco, ese blanco uno supone que de alguna manera es alguien distinto a quien las tira, ¿o no? Bueno, depende, digamos, del volumen, el alcance que tenga esta arma. Si lo que tú quieres es dar vuelta una campaña de propaganda, generar una situación de condena internacional masiva, quizás tú, digamos, puedes sacar el abaco y sacar la cuenta y decir, sí, es cierto, es atroz, tiene una serie de, digamos, temas morales, pero en definitiva aquí lo que está en juego es muy importante y en función de eso estamos dispuestos a hacer esta operación especial que nos puede dar el rédito y conducirnos a la victoria. Si alguien llega y se encuentra en una situación militar particularmente desesperado, arrinconado, perfectamente han habido tantos casos en la historia en que se han generado autoatentados o utilización de armas particularmente odiosas y que han causado gran cantidad de víctimas. Y, por ejemplo, el propio Irak lanzó lanzó gases en la frontera, en su frontera con Irán, y sufrió grandes víctimas, grandes bajas, el propio Irak, porque no controlaban la dirección del viento. De manera que en situaciones bélicas extremas se ven comportamientos que son inaceptables en tiempos de normalidad. Bueno, esto lo hemos conversado antes, Raúl, obedece evidentemente a este temor que existe porque escale. En algún momento dado esta situación entre Rusia y Ucrania. Nosotros lo hemos conversado ya varias veces con el mismo concepto, el del escalamiento. Y para serte franco, no sé cuál es lo que piensas tú al respecto, pero a ver, ¿cómo se termina este asunto? Porque si es que si el tema entre Rusia y Ucrania va a continuar, las chances de que si es que continúa
escale, bueno, se aumentan las probabilidades. Cierto. Sí, mira, yo creo que una de las maneras, hay muchas formas en que puede terminar el conflicto, pero una es que llegaran a un acuerdo entre Moscú y las principales potencias occidentales y se llegara a una partición, como se ha hecho en muchos países, y se le diga a Rusia, usted puede quedarse con este territorio, cosa que a Ucrania la va a desangrar y va a ser terrible, pero así muchas veces terminan los conflictos, concesiones territoriales que le permiten a una de las partes declararse satisfecha o por lo menos salvar el honor y ir desescalando, y se empieza por una tregua y en la medida que la tregua va ganando fuerza, se terminan consolidando las posiciones y la división territorial que se ha hecho. Ahora, esto sería, si fuera a ceder territorio ucraniano, claro, sería terrible para Ucrania, como sería igualmente complejo para Rusia tener que ceder parte del Donbass. Pero finalmente, si te está escalando el conflicto y esto te empieza a amenazar existencialmente, la mayoría de los gobiernos prefieren perder una parte que perderlo todo. Sí, eso es verdad. Bueno, vamos a tener que seguir conversando sobre este tema porque sigue muy activo y desde ese punto de vista hay que estar mirándolo muy de cerca, Raúl. Me temo que es así, Fernando. Qué pena, ¿no? Sí, bueno. Gracias, Raúl. Que te vaya muy bien. Listo. Hasta mañana. Chao. Hasta pasado. Hacemos una pequeña pausa y volvemos con el Ojo Con.